Bienvenidos a este nuevo podcast que estamos tratando de los dogmas marianos. Aquí habla el hermano Cristian Pardo y tenemos la alegría de poder estar con ustedes nuevamente en este podcast. María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy vamos a tratar de un dogma de la Santísima Virgen, que ya conocidos por oídos, pero tal vez no con tanta profundidad. El dogma de la virginidad perpetua. Y nuevamente tenemos la gracia de poder estar aquí con el Padre Manuel Rodríguez para explicarnos tan elucidativamente como lo ha hecho en los otros dos anteriores. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian. Qué alegría estar aquí de nuevo con todos nuestros seguidores allí del canal. Es una alegría inmensa estar compartiendo estas maravillas de la Virgen. Sí, señor. Recuerde que estamos en dos canales, en el de Heraldos del Evangelio Internacional y Caballeros de la Virgen. Son personas que ya están siguiéndola a usted mucho tiempo. En Caballeros también ya están siguiendo mucho tiempo los podcasts asiduamente. Y hoy queremos continuar este bello tema de la Santísima Virgen, que nosotros hablamos de la Virgen María, ¿no? Claro. Pero a veces nos sopesamos el peso de que es la Virgen. que esos dos nombres estén siempre unidos. Además, es que para nosotros es imposible separarlos. Exacto. Pero fue siempre así. Hay gente que pone sus dudas, tiene sus dudas al respecto del título de Virgen a María, la Madre de Jesús, como está en el Evangelio. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo fue que la Iglesia fue uniendo los dos nombres? Fue un invento medieval, no sé, de repente, ¿no? Sí. Y después la piedad popular siempre ha hablado de... A veces dice, no, vamos a hablar sobre la Virgen. Ya sabe que es la Virgen María, porque vírgenes existieron muchas, ¿no? Santas vírgenes por montones. No sabemos todos los nombres, pero cuando uno dice la Virgen... Todo el mundo sabe a quién se refiere, ¿no? Exactamente, Padre. Claro. Pero, Padre, yo quería hacerle una pregunta, a ver si usted nos puede explicar esto. Cuando uno habla de virginidad, la propia palabra, antes de entrar aquí en el tema, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa propiamente la palabra virgen? Claro, se podría entender en dos sentidos. Uno es el sentido estricto corporal, ¿no? Que es la integridad física de la mujer que no ha tenido nunca relaciones con ningún hombre. Entonces, eso es la virginidad que la Iglesia venera y exalta cuando celebra las fiestas litúrgicas dedicadas a alguna de las mujeres vírgenes de la historia de la Iglesia, de grandes santas, incluso vírgenes y mártires. Entonces hay unas misas propias para las vírgenes, en ese sentido de integridad física. Y también hay otro sentido más amplio, que es la integridad moral, la virginidad moral. Entonces es de aquella persona que ha evitado toda su vida cualquier falta grave en contra de la virtud de la castidad y que ha hecho su compromiso de ser célibe. Entonces, cuando uno habla del dogma de la virginidad perpetua de María, se refiere al sentido estricto, ¿verdad? Que es la integridad corporal perfecta de la Madre de Dios, de la Madre de Jesús. Interesante, Padre. Sí. ¿Y este dogma cuándo fue proclamado? ¿Quién lo proclamó? ¿O esto ya era como...? Claro. ¿Cómo fue? Es lo que estaba diciendo al principio. El nombre Virgen, todo el mundo sabe a qué se refiere. Los primeros cristianos, que fíjese que no existía todavía ningún dogma, ¿verdad? La Iglesia todavía no había llegado a explicitar las doctrinas que están en la Sagrada Escritura, ni había habido necesidad de hacerlo. Y por lo tanto había un consenso entre todos los primeros cristianos que la veneraban como virgen. Y esto es algo que está documentado. O sea, no es una cosa... Y los primeros cristianos veneraban a la Virgen y sabían quién era la Virgen. Era la Madre de Jesús, ¿no? No había dudas, ¿no? Claro.
Sí. Pero hubo, digamos, era, como usted dice, puesto ya como lenguaje corriente, la Virgen María o la Santísima Virgen, etc. Pero ¿por qué se tuvo que colocar así como... como dogma. Como dogma. Bueno, claro. Después hubo algunos, ya en la antigüedad, levantaron posterior, no en los primeros siglos, sino un poquito ya después, ya hacia el siglo V o VI, empezaron a aparecer algunos que intentaron poner en duda la virginidad de Nuestra Señora en algún momento de la vida de ella. Dice, tal vez, y muchos decían, no, porque tuvo más hijos, seguramente porque tuvo relación con San José. Pero todo eso fue refutado y proclamado. Llegó un momento que se proclamó como dogma. Creo que fue... ¿En qué concilio exactamente? En el concilio de Letrán, si quiere. Creo que lo tengo por aquí. Podemos leer. No sé si fue el tercer concilio de Letrán. Bueno, creo que sí. Bueno, sí, es ese, perfecto. En el cual se habla claramente y se dice ya claramente eso. Pero fue para refutar algunos herejes que hubo. Tal vez al final del podcast podemos también entrar en alguna de esas objeciones. Sí. No, hay que entrar en todo, padre, para entender perfectamente, porque esas objeciones que fueron refutadas hace años se siguen levantando hoy en día como si fuesen nuevas y llegó alguien y dijo... No, es verdad. Estoy inventando algo, no. Sí, a veces hay... Cambian los nombres de los herejes, pero quedan... Es la misma ignorancia que ha provocado el mismo error. Exacto. Sí, ¿Usted me permite leer el trechito del dogma? Mire, dice aquí en el tercer concilio de Letrán, en el año 649, por el Papa San Martín I. El concilio dice que condenó una herejía que se llamaba el monotelismo. Bueno, dice... Si alguno contra la opinión de los santos padres no afirma que la Santa e Inmaculada María, siempre virgen, aquí afirma dos dogmas, el que ya vimos de la maternidad divina y de la virginidad perpetua, es verdaderamente la Madre de Dios, puesto que ella, en la plenitud del tiempo y sin intervención de varón, concibió al Verbo mismo por obra del Espíritu Santo, concibió por obra del Espíritu Santo, claro, el cual había nacido de Dios Padre antes de todos los siglos y le dio a luz sin perder su virgen integridad, conservando después inmune su virginidad. El que vaya contra eso, dice aquí, sea anatema, o sea, que está excomulgado. Está claro. Entonces ahí hay tres elementos ahí en este dogma de la virginidad. Hay tres elementos fundamentales. Primero, que la Virgen María fue madre por milagro, intervención directa de Dios. Porque es imposible ser madre y permanecer virgen. Pero por milagro de Dios es posible. Todo es posible. Claro. Después vamos a entrar en lo que dice exactamente el Evangelio. ¿Qué es un milagro propiamente, padre? Perdón. Un milagro es una suspensión de las leyes de la naturaleza por voluntad divina. Claro. O sea, por la oración, por intervención de un santo, de un ángel, lo que sea. Pero es una suspensión de las leyes de la naturaleza. Y que en ese caso no se aplican. Entonces, pues vemos muchas curaciones. Los médicos dicen, no, este hombre no podía andar porque es que no tiene fémur. ¿No? ¿Se acuerda de ese milagro de Lourdes? ¿No? Sí. Dice, pero y nadie le podía poner el fémur, imposible, o sea, no existía un trasplante de fémur en aquella época, no sé. Y de repente reza la Virgen de Lourdes y aparece el fémur. Aparece así. Eso naturalmente no es posible. No es posible. Pero por intervención divina sí, que hace una excepción en las reglas que rigen la naturaleza. Eso es un milagro. Entonces, en el caso de la maternidad de Nuestra Señora, fue un milagro, que es lo que le explica el ángel. Eso después lo podemos leer ya en los textos. Exacto. Y ese es el primer elemento. Entonces, es un milagro querido por Dios. Segundo, es que Jesús nació, el momento de nacer Jesús fue un milagro también, para preservar la virginidad de Nuestra Señora, la integridad de Nuestra Señora. ¿Cómo nació el niño Jesús? ¿Cómo fue que él
después de haber sido gestado en las entrañas virginales de Nuestra Señora, salió de ella. No fue un parto normal, no fue un parto sangriento, digamos, no. Dice, todavía dejó más íntegra, más pura, más virginal a su madre por ese milagro de su nacimiento, del momento del nacimiento. Interesante, creo que el padre Astete explica diciendo que el catecismo del padre Astete que es como un rayo de luz que pasa a través de un vaso de cristal que atraviesa. Y no es alocada la idea porque ya es bíblico, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor resucitó y la puerta, o sea, la piedra que cerraba el sepulcro estaba cerrada, ¿no? Sí. Salió como cuerpo glorioso, como una luz, ¿no? Claro, y lo interesante es eso, que hay varios hechos del Evangelio que también hablan de ciertas circunstancias en la vida de nuestro Señor en las cuales su cuerpo asume características de un cuerpo glorioso, que era lo normal en él, porque él, siendo Dios, no podía tener, salvo por voluntad propia de él, un cuerpo padeciente. Claro. Es como un antimilagro, digamos, ¿no? Porque se rebaja para ser semejante a los hombres. Exacto. Él quiso tener las mismas limitaciones que nosotros. Sentir frío, sentir hambre, en fin, todo eso. Pero era milagro eso. Porque no podía, siendo Dios, sentir frío, sentir hambre, tener ninguna limitación, sufrir algo. No. Él quiso sufrir para ayudarnos y salvarnos, claro. Y además vivir con nosotros exactamente con toda naturalidad. Pero hay momentos en el Evangelio que aparece así. Por ejemplo, en la transfiguración, claro, nuestro Señor aparece transfigurado. O sea, Él asume las características divinas de un cuerpo que le pertenece por entero. Y hay momentos que cuando Él, por ejemplo, está predicando en la sinagoga de Nazaret, y lo quieren matar porque se ponen furiosos porque él les dice la verdad, les dice, pero vosotros no tenéis fe. Dice, en otros lugares creen mucho más, aquí me estáis rebajando, ¿eh? Entre otras cosas le dice que tiene hermanos, ¿no? Si nosotros conocemos a tus hermanos y tal. Cuando aparece alguien íntegro, cuando aparece alguien que quiere hacer el bien, que quiere ayudar a los otros, sí. Esa persona que naturalmente, por la razón, por la lógica, debería ser que sea amada, que sea querida, es muy odiada y perseguida. Sí, claro. ¿No? Sí. Que más que nuestro Señor. Y es impresionante, claro, y él mismo dice, nadie es profeta en su tierra. Sí. Y entonces, claro, para no desviarnos, porque si entramos por ese tema, sí, no, pero ¿qué quisieron agarrarlo y tirarlo porque Nazaret estaba construida sobre un lugar alto y había un lado que es un precipicio. Y lo quisieron empujar y tirar por ahí. De repente dice el Evangelio que nuestro Señor no consiguieron agarrarlo y pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es posible que una turba de gente no consiguiera agarrarlo? Si lo habían llevado ya estaba fuera, ahí en el centro de las atenciones. ¿No? ¿Cómo fue? Una de las hipótesis que bien probable es que él asumió un cuerpo glorioso en ese momento, que es por lo tanto intangible, o sea, no podían agarrarlo, no, era sutil, la palabra que usaba. Sí, exactamente, el don de sutilidad. Entonces se escapó, salió. No. Hubo otros momentos también que les pasó algo parecido, en el templo, ya en vísperas cerca de la pasión, pero no era todavía el momento. Intentan apedrearlo, agarrarlo, pero nuestro Señor desaparece. Y dice, ¿dónde está? Se quedan con las piedras en las manos y no pueden tirarle. ¿Cómo desapareció? Entonces nuestro Señor podía asumir sin ningún problema un cuerpo glorioso y el bebé Jesús que estaba en el vientre de Nuestra Señora atravesar el cuerpo de Nuestra Señora dejándolo totalmente intacto, sin la menor daño, como es un nacimiento normal. Y incluso cuentan los místicos, muy bonito, cuentan cuando aparece algunos místicos cuentan que nuestro Señor Jesucristo es recibido ya fuera de Nuestra Señora, que está en éxtasis de contemplación, de maravillamiento y tal. Y dice,
en ese momento es recogido por San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ¿no? Que se lo presentan a Nuestra Señora. Y ella lo ve por primera vez, radiante, lleno de luz, etc. Qué maravilla. No, ese momento debe haber sido de los momentos... Bueno, fue el momento central de la historia. Sí, la primera mirada entre Jesús y María. Jesús y María, ¿no? El doctor Plinio hacía una vez una reunión comparando las dos miradas, ¿no? La primera mirada de Jesús y María y la última mirada entre Jesús en la cruz y Nuestra Señora, ¿no? Qué belleza, padre. No solo de pensar en eso, se ponen los pelos de punta. Sí, es extraordinario. Bueno, y es el segundo. Entonces, el segundo elemento del dogma. Sí, primero fue... que la maternidad de Nuestra Señora es un milagro querido por Dios. Sí. Y el segundo, el que acabamos de decir. Y que por lo tanto ella es preservada ya su virginidad en el momento de la concepción. El segundo es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también fue milagroso. Y preservó también la virginidad de Nuestra Señora. Y el tercero es que Nuestra Señora permaneció siempre virgen después del nacimiento de nuestro Señor. O sea, la Virgen no tuvo más hijos después, hermanos. Jesús no tuvo otros hermanos y eso, ¿no? No, tuvo hermanos, pero no eran hijos de Nuestra Señora. Ah, sí, pero ¿cómo? Tiene que explicarnos un poquito. Eso lo podemos ver después. Después de los comerciales. Hermanos según el lenguaje en que fueron escritas las Sagradas Escrituras. Claro. No en hermanos de sangre como entendemos nosotros normalmente hoy en día. ¿Vale? Entonces, si quieren saber más, no se despeguen, ya volvemos. Su familia se ha consagrado ya a la Santísima Virgen. Pues ha llegado una ocasión muy especial. En este comienzo del 2023, venga y participe en este curso en línea y gratuito de preparación para la consagración. Ya están abiertas las inscripciones y he reservado una plaza para usted y su familia. Nuestra Señora le ha reservado un lugar en su corazón. Únase a los cientos de miles de familias que ya han hecho esta consagración. Es la misma que hicieron San Juan Pablo II, Santa Teresa de Niño Jesús y muchos otros santos más. Cuento con usted. Haga clic en el botón y participe. Bueno, continuemos con nuestro podcast, Padre Manuel. Ya usted nos mencionó los 3 elementos del dogma. Le corté un poquito antes del tercero. A ver si usted nos puede comentar lo de que la Virgen... No. Porque como se sabe que la Virgen permaneció virgen después del parto. No, para que... Es una formulación muy conocida. Dice que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Sí. Esa es la síntesis. La síntesis de los tres elementos fundamentales de este dogma. Claro, claro. Pero entonces la Virgen, porque ella había sido virgen antes y después, o sea, no tuvo más hijos. ¿Por qué? Bueno, esa es una de las objeciones, ¿verdad?, que levantan algunos, ¿verdad? Y ya en la época de San Jerónimo había un hereje que se llama Elvidio. Y este decía eso, pues si tuvo más hermanos, tal, ¿no? Y decía otras cosas también. Ah, bueno, eso vamos a tratarlo ahora, ¿qué? Sí, pero exactamente. Está bien. ¿Y cuáles son las partes de la Biblia, entonces, Padre, que podemos citar en que esto nos puede darnos como una base sólida de las Sagradas Escrituras? Bueno, claro, primero, claro, en los Santos Evangelios, a San Mateo, en el capítulo 1, ya en el versículo 23, cuando el ángel ya le anuncia a la Virgen y le dice estas palabras. Dice, perdón. O sea, todo esto sucedió para que se cumpliese cuanto había dicho el Señor por el profeta. Capítulo 1, versículo 22-23 dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces el propio San Mateo ya hace la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Para interpretar y entender bien el Antiguo Testamento es necesario usar la clave del Nuevo, claro, de la revelación de nuestro Señor. Porque si no, ¿quién va a entender el Antiguo Testamento? Hay algunas
cosas que son incomprensibles. Pero a la luz de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahí se entienden. Pero como ves lo que fueron quitándose, o sea, los profetas del Antiguo Testamento decían cosas que la gente tal vez entendía de una manera y no era tan así, sino que después ya el Nuevo Testamento nuestro Señor llegó y quemó esos velos y los llevó, lanzó. Y en este caso, aquí estoy. En este versículo 23 de San Mateo, fíjese, el mismo evangelista hace una interpretación correcta del profeta Isaías. Que el profeta Isaías depende de la Biblia que uno lea. ¿Cómo así? No, porque claro, los protestantes muchas veces no traducen las palabras como en la Biblia católica, porque intentan sugerir a través de esa traducción que el dogma católico no sea correcto. Terrible. Entonces tratan de forzar en algo la traducción de acuerdo con la doctrina. Le cambian palabras. Del pastor de ellos. Pero en este caso está clarísimo, ¿verdad? Isaías debe ser interpretado, esa palabra que él usa para referirse a la Virgen, es una palabra que significa también simplemente doncella o joven. Hay algunas Biblias que ponen eso. Entonces, he aquí que la joven concebirá y dará a luz un hijo. Claro. No, pero joven, cualquier joven. No, es claro, exactamente. No especifica que sea virgen. Ahora, San Mateo ya interpreta a Isaías correctamente, como de acuerdo al dogma, ¿no? Que la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, esa es la definición de dogma. Entonces, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen no puede concebir ni dar a luz. Claro, exactamente. Si se mantiene virgen, no puede. No puede. Ahí está. Bueno, entonces ese es un primer elemento en las Sagradas Escrituras. Después vamos a San Lucas, ¿no? Entonces San Lucas, también el capítulo 1, en el versículo 26, a partir del 26, dice... En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José. Entonces, a una virgen desposada con un varón llamado José. Y San José. San José, ni más. San José también está metido en el tremendo plan de la salvación, ¿no? Claro. ¿Él también había hecho el voto de virginidad? Ahí está. Entonces, ¿por qué hablamos? A veces se habla de que la Virgen había hecho voto de virginidad y San José había hecho voto de virginidad. Por la respuesta que la Virgen le da al ángel. Por ahí se deduce eso. Si algún protestante quisiera buscar algún elemento implícito en el relato de las Sagradas Escrituras al respecto del nacimiento de nuestro Señor, debería de ir a este pasaje. Y ahí sí está claro. Y no hay posible error cuando uno lee. Entonces, ¿qué es lo que la Virgen le responde al ángel? ¿Vale? Dice en el versículo 34 del mismo capítulo 1 de Lucas, dice, María dijo al ángel, ¿de qué modo se hará? Pues no conozco varón. Claro. Entonces, si... Ya en esa época, digamos, conocer intelectualmente con San José. Se conocían... Sí, claro, porque ya estaban desposados. Ya estaban desposados. O sea, no vivían juntos. Entonces ahí se refiere a... Exactamente. Entonces, ¿a qué se refiere? En la Sagrada Escritura, cuando se habla de conocer al varón, se refiere a las relaciones normales matrimoniales. Claro. Entonces, Nuestra Señora está diciendo que no conoce, no tenía una relación jamás con ningún varón. Y tampoco con San José. Ahora, ¿por qué le dice esto la Virgen al ángel? Si el ángel le ha dicho que va a concebir, ¿no? Le dice en el versículo 31, dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Entonces la Virgen dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿Por qué responde así? Porque si ella estaba desposada con San José, aunque no viviesen juntos, iban a vivir juntos. Claro. Y que lo que ocurrió poco después. Claro. Vivieron bajo el mismo techo. Sí, o sea, sería raro una impresión de la Virgen. ¿No? ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser? Que es lo más normal del mundo, ¿no? Pues vas a tener un hijo con San José, de acuerdo con las relaciones normales del matrimonio. Y entonces, la Virgen nunca habría respondido al ángel esto si ella pensase tener un matrimonio normal con San José. Exacto. Entonces, le dice eso porque ella ya había decidido
con San José que no iban a tener relaciones matrimoniales, iban a conservar la virginidad. Es decir, habían hecho un voto de virginidad, que es lo que nosotros entendemos hoy en día por voto. Pero fíjese, es que los protestantes siguen protestando. No, es que todas estas cosas que usted, por ejemplo, esto que acaba de explicar nos da una luz, nos abre la mente a cierto... Ahí se entiende lo que usted dice. Dogma es una recta interpretación de las Sagradas Escrituras, claro. Y eso lo anima a uno. Por eso vale la pena... Los que puedan y hagan, compartan estos videos, transmitan estas ideas, suscríbanse al canal y den likes, porque así se difunde más toda esta devoción, porque esta verdad tiene que ser proclamada y dicha por viento, mar y tierra. Y para poder explicar también a mucha gente que ha sido bombardeados, ¿verdad?, con esas propagandas y tal, protestantes, lo que sea. Pues, o sea, es lo más fácil de refutar. O sea, son interpretaciones que ellos hacen de aficionados a la Sagrada Escritura, porque el que sabe un poco más se da cuenta de que no tiene base. Exacto. Lo que ellos dicen. Bueno, porque ellos siguen diciendo, ¿no?, que cómo podían hacer un voto. En aquella época no existía eso. Todo el mundo se casaba. Pero eso no es cierto. No es cierto. Eso lo sabemos porque... Además del testimonio de la Virgen, aquí, ¿verdad?, es la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. En ese caso, ¿vale? Pero además de eso, es que no era absolutamente imposible que esos casos existieran en el Antiguo Testamento. ¿San Juan Bautista se casó? No, tampoco. Dice, y sabemos por los escritos del Qumran, que hablan de las reglas de vida, de ciertas sectas. El Qumran, padre, perdón. El Qumran, una región al lado del Mar Muerto, en Tierra Santa, en donde se encontraron a mediados del siglo XX unas cuevas en las cuales estaban escondida una biblioteca entera que había pertenecido a una secta judía de aquella época, del siglo I, por lo tanto contemporáneo o casi contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo, y habían guardado cantidad de escritos que ellos tenían en sus bibliotecas. Y es una colección de escritos extraordinaria. Incluso aparece un libro entero de Isaías. ¿Ah, sí? Sí, imagínese. Y que corresponde enteramente a todas las traducciones que nosotros teníamos que se habían perdido los originales. Se encontró el original y coincide. Qué impresionante. Es una garantía bien interesante. Histórica, arqueológica. De cómo se ha mantenido por la tradición y las copias que se hicieron en la Edad Media y tal, la integridad de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bueno, entonces esos esenios, era el nombre de esa secta del Qumran, eran célibes en su gran mayoría también. Entonces no era algo extraño en la época de nuestro Señor Jesucristo que hubiera personas que hicieran un voto de virginidad para dedicarse enteramente al Señor. Entonces, otra objeción que tampoco existe. Creo que en el Antiguo Testamento en varias partes levantan que no casarse y no tener descendencia era señal de maldición, ¿no? Claro, era lo contrario, exactamente. Sí, por eso lo normal era que las personas se casasen y tuviesen hijos y deseaban tenerlos. Por ejemplo, bueno, la esposa de Abraham, ¿no?, Sara, no tenía hijos y tenía envidia de la esclava que había tenido un hijo, ¿no? Porque y después está Ana, la madre de Samuel, ¿no?, que no podía tener hijos también, y lo pide a Dios y lo concibe de una manera milagrosa, no virginalmente, pero milagrosa. La madre de Sansón, ¿no?, la esposa de Faluel, tampoco podía tener hijos. Recibe un ángel, le anuncia que va a tener un hijo. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo normal era que los matrimonios tuviesen fecundidad, deseaban ser fecundos. Bueno, entonces ya era considerado una maldición no tenerlos. ¿Sí? Una especie de maldición. Por eso levantan la objeción algunos protestantes diciendo de que no podía ser, pero sí existían esas realidades como los esenios que usted acaba de decir. Sí. Santa Isabel, pues también, que llamaban estéril, era considerado era un epíteto, una cosa horrible, ¿sí? Un estigma, ¿no? Digamos, social. No tienen hijos porque algo mal hicieron, ¿no? Entonces, nada, esto no se aplica en absoluto a la virginidad de Nuestra Señora. Nada que ver. Ella quiso voluntariamente ser virgen y ya está. ¿No? Fenomenal. Y San José es fenomenal, ¿no? Porque por muchas también, ya eso son unas revelaciones privadas, ¿verdad? Pero que él también deseaba ser virgen.
Solo que le dicen que se tiene que casar con Nuestra Señora. por las cuestiones familiares de aquella época. Él era eran familiares, tenía que casarse, no podía dejarla. Eran descendientes de la casa real de David, ¿no? Exactamente. Y entonces esa tradición tan bonita que los pretendientes de Nuestra Señora, que podrían tener derecho a casarse con ella por ser familiares de diversos grados, se acercan al templo y llevan su vara, su bastón. Todo el mundo usaba bastón en aquella época, andaban kilómetros y kilómetros. Y el bastón que floreció fue el de San José, y fue la señal que el sacerdote tomó como que era él el hombre que se tenía que casar con Nuestra Señora. Y que floreció un lirio símbolo de la castidad, ¿no? Es una tradición muy bonita. Prepárense que vamos a hacer un podcast sobre San José de aquí a poquito. Claro. Sí. Por supuesto, una maravilla. Bueno, creo que la Sagrada Escritura está... La Sagrada Escritura. Creo que no falta alguno, ¿no? No, o sea, hay muchas cosas... Lo de San José, que aquí dice, miren, en Lucas capítulo 3, versículo 23, tenía Jesús cerca de 30 años, hijo, según se creía... Exactamente. O sea, San Lucas decía que la gente creía que era hijo de San José. Pero ya está diciendo que no era. Que no era, la Biblia dice que no era de San José. Era hijo de Dios. Porque existe la gente que la Virgen y San José tuvieron las relaciones matrimoniales normales, sí. Y Jesús nació como un hombre cualquiera, ¿no? Y después entramos en lo de los hermanos de Jesús, después. Bueno, sí. Exacto. Esa es la parte interesante porque... todas. La cantidad de veces que nos dicen, que Jesús tuvo más hermanos, mira, que está aquí. Ya vamos a explicar esa parte. Pero antes de eso, padre, como hemos dicho y lo hemos hablado, de que está la liturgia y están los padres de la iglesia, que son los que están más cercanos a los principios y a las realidades iniciales de la fe cristiana. Sí. Entonces, no sé, yo tengo aquí una cita, no sé si a usted le parece que pueda... Claro, vamos a ver lo que decían los padres de la iglesia. Estamos hablando... Pues alguno será, no sé cuál es el primero que vas a citar. San Ignacio de Antioquía, mártir. San Ignacio de Antioquía, imagínese, estamos en el siglo II. Exacto, ¿no? Y se dice que San Ignacio de Antioquía era uno de los niños, porque fue 2 veces en la Biblia que se habló que dejad que los niños vengan a mí, etc. Con diferentes palabras. Uno era San Esteban mártir y el otro San Ignacio de Antioquía. Los comentaristas estudiosos levantan esas hipótesis. Entonces, San Ignacio de Antioquía conoció a nuestro Señor Jesucristo. Imagínese, o sea, eso es el inicio de la fe, el inicio, y qué bendición, qué gracia, ¿no? Maravilloso. Entonces, un trechito que tengo aquí de San Ignacio y después leer otro de San Epifanio, que es posterior, pero que también es de los inicios. Dice así. Lo ora, voy a ponerlo aquí porque el micrófono, si no... lo ora Jesucristo, Hijo de Dios, nacido verdaderamente de una virgen. Exactamente, de una virgen. O sea, nació de una virgen. Nació de una virgen, entonces pero es que está clarísimo. En las Sagradas Escrituras, ya los primeros cristianos lo tomaban con naturalidad. Eso. Exacto. Sí. Y aquí dice San Epifanio, que también es de los inicios de la iglesia. O sea, que no es una invención medieval. Que no. ¿Quién ha osado jamás pronunciar el nombre de María sin añadir el calificativo de virgen? Lo que dijimos al principio. Entonces es un argumento decisivo. O sea, nadie va a separar el nombre de María de virgen. Es la Virgen María. Y como todo el mundo lo rezaba y lo entendía así, decía, ¿cómo viene ahora alguien a decirnos que no era virgen? Es que no fue virgen después. Y dice, que se calle. Es decir, San Epifanio era súper... Sí. ¿Era como de Hispania por allá? No. Pero la autoridad del nombre de la Virgen María. Ya, con eso era suficiente, ¿no? Digamos, ¿no? Claro. Para él. No sé si usted conoce algún otro padre que quiera... Bueno, San Agustín es muy interesante porque él habla mucho. Sí, pero dice, por ejemplo, en uno de sus sermones, dice, Virgen concibe, Virgen pare, embarazada es virgen siempre. Es retórico. San Agustín es antes de la proclamación del dogma, ¿no? Mucho antes, como 200 años antes. Sí, muchísimo antes, claro, esto es el siglo V. Ahora ya en la Edad Media, Santo Tomás, por ejemplo, cómo él explica esto. Dice así en la Suma Teológica. Dice, es menester afirmar sencillamente que la Madre de Dios
así como concibió siendo virgen, también dio a luz siendo virgen, y aun después del parto permaneció siempre virgen. El gran Santo Tomás. Sí. Y Santo Tomás que dice, era necesario que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, naciera de una madre virgen. ¿Por qué? Para que quedase claro que tenía un verdadero cuerpo, que no era como algunos herejes decían, que era una especie de fantasma. ¿No? Lo que dijimos en el primer podcast sobre la maternidad divina. Entonces tenía que tener una madre, nació de una madre. Y tenía que ser virgen para que quedase claro que era hijo de Dios. Porque eso es un milagro que solo Dios puede hacer. Exacto. Entonces, virgen y madre, para que quedase claro que es nuestro Señor Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Interesante, ¿no? Es que todos, como dice Santo Tomás, simplemente es que es sencillo, ¿no? A veces uno se pone en enredos y cosas y palabras floridas. Como una especie de cabezonería, ¿no? De querer quitarle algo de la gloria que Dios le quiso dar a Nuestra Señora. Exacto. Creo que Santa Francisca de Chantal, ¿no? Que era niña y llegaron, no sé, unos protestantes a la casa de su papá, que era un cargo público. Cuéntelo usted, que yo me la sé más o menos. No, cuente lo que usted sabe, yo lo completo. Usted me lo completa, listo. Sí. Y que llegaron y le fueron a hablar de la palabra de Dios, que dejen de ser católicos. Bueno, empezaron a cambiarle la... Digamos, más o menos. Sí, cuéntelo usted. Era una discusión, digamos, amigable, porque eran personas educadas. Era un alto cargo de aquella región que estaba dominada por la herejía calvinista. Entonces, en una de esas conversaciones de su papá con esa persona, que también era una persona de la nobleza de allí, Santa Juana de Chantal, o sea, Juanita, porque tenía unos 5 o 6 años, estaba jugando mientras ellos hablaban, ¿no? Ahí en el cuarto, al lado de la chimenea, pero en el castillo donde vivía. Y ella escuchó lo que decía el hereje, ¿no? Y entonces se le dijo, oiga, eso que usted está diciendo es mentira. Porque nuestro Señor, estaban discutiendo sobre la Eucaristía. Entonces decían que nuestro Señor no estaba presente en la Eucaristía porque no podía ser que estuviera en el pan, ¿no? Sí. Negaba la presencia real, verdadera y real de nuestro Señor Jesucristo. Y ella le dice, usted está diciendo una mentira. No, usted está llamando a Jesús mentiroso, porque él dijo, yo soy el pan de vida. O sea, y ella sabía, ya había aprendido eso, ¿no? El que coma de este pan vivirá para siempre. Y entonces, y todos tenemos que comer el pan que es el cuerpo de Cristo. Ay, esta niña, tal, no sé qué, le dice el noble este, ¿no? Y tal, mira, toma un caramelo. Y le dio un caramelo, ¿no? Y entonces Santa Juanita, agarra el caramelo y lo tira a la chimenea que estaba ardiendo. Estaba encendida, ¿no? Sí. Y dice, yo no quiero nada de alguien que va a quemarse en el infierno como ahí está en el fuego. Y dice, y si viviera en otra época, dice, le habrían quemado ya. Y dice, porque todos esos que usted ve ahí en la pared eran los antepasados de ella, ¿no? Sí, estaban los cuadros que habían sido ya jueces en esa región, ¿no? Como su papá. Dice, ellos la habrían quemado en la hoguera y si hubiera dicho eso. Sí, con la sencillez de una niña, ¿no? De un niño, sí. Pero había un argumento que le dio ella también así sencillo, que dice, reza el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque usted no cree que Dios es todopoderoso. Ella era así, discutida de teología. Exacto. Entonces, ¿por qué mencionaba eso? Porque Dios, siendo todopoderoso, puede dejar que la Virgen sea virgen antes, durante y después del parto. Claro, exactamente. Y además, el credo, ya que lo nombro, sí. Pues el credo, el símbolo de los apóstoles, el primer credo, el más primitivo, más antiguo, dice, y nació de María Virgen. Ya estaba más que dicho. Después lo repite el credo de Nicea. Después lo repiten los credos bautismales de la iglesia de Roma, de la iglesia del norte de África, de San Agustín. Está también explicado. Y el María Virgen, nació de María Virgen. Entonces, era una cuestión entre los primeros cristianos totalmente tranquila. No era una discusión. Había algunos herejes que levantan algunas objeciones, pero no avanzaron mucho.
porque San Epifanio y San Jerónimo... Ya llegaban también. Y pum, le daban. Claro, sí. Exactamente. Entonces... cuando la gracia actúa, arrolla encima de cualquier persona que quiera meter el error, ¿no? Sí. Bueno, y aquí entramos en objeciones, ¿no? Sí, claro. Y ahora viene la objeción que estábamos esperando, ¿no? Bueno, sí. Que en los primeros siglos los únicos que se oponen realmente son judaizantes. Sí. O sea, o los propios judíos se burlan y en los comentarios, incluso el Talmud, comentarios de rabinos de la época, hablan contra la virginidad de Nuestra Señora, pero se mantienen judíos, ¿no? Ellos no entran. Pero eso influenció ciertas corrientes dentro del cristianismo primitivo que dieron lugar a herejías, ¿no? Que son los gnósticos, que bueno, otra herejía, algunas ebionitas se llamaban. Después los propios arrianos, al negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, entonces también niegan la virginidad de Nuestra Señora posterior al parto. Pero no son sectas que, digamos, no consiguen influenciar a un gran número de fieles ni nada y no entran, ¿no? Los primeros protestantes, fíjese, Lutero, Calvino y tal, estos no niegan la virginidad de Nuestra Señora, no entran en eso. ¿No? No. y entonces, ¿qué pasa? Simplemente le quitan importancia. Como que si eso... Bueno, Dios hizo ese milagro, pero eso no quiere decir que Nuestra Señora sea algo extraordinario. Claro, eso la quitan, no le rezan. Y claro, exactamente, fueron quitando... idólatras porque rezamos a la Virgen. Exactamente, pero están basados en las Sagradas Escrituras y no hay ningún texto de las Sagradas Escrituras que pueda impugnar esta verdad, que ellos mismos pasaban de largo, ¿no? Pero después sí, con el tiempo, las diversas corrientes protestantes, derivaciones, fueron cada vez más negando cualquier papel de Nuestra Señora, etc., ¿no? Y ahí acaban negando la virginidad de Nuestra Señora, rescatando todas estas objeciones antiguas, ¿no? Que ya San Epifanio y tal, San Jerónimo habían refutado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llegamos a esos puntos que usted estaba diciendo, sí, de los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús, pero la Biblia aparece, yo creo que más de una vez, ¿no? Sí, aparecen los hermanos de Jesús, exactamente. Aparecen, bueno, San Mateo, por ejemplo, San Mateo, aquí, perdón. San Mateo 13, 54, 56, ¿no? Dice, ¿de dónde le viene a este tal sabiduría y tales prodigios? ¿No es este el hijo del carpintero? Dice, ¿y su madre no se llama María y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? Sus hermanas no están todas entre nosotros. ¿De dónde pues le viene todo esto? Era la gente de Nazaret. Claro. Era la gente de Nazaret. Que ya conocía la familia de nuestro Señor. Y que después de decir todo esto es que lo quieren matar, ¿no? Cuando nuestro Señor dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra, ¿no? Curioso, está impresionante. Bueno, entonces, los hermanos de Jesús. Vamos a ver. ¿Cuáles eran los hermanos de Jesús? Claro, cualquiera que sepa un poco, pero un poco, dice, sobre las lenguas en las que fueron escritas las Sagradas Escrituras, entonces sabe que las lenguas semíticas no existen. No existe una palabra específica para referirse, por ejemplo, a primos. No existe. Entonces, hermano significa también cualquier pariente próximo. Entonces ahí estamos. Ya estamos entendiendo por ahí un poquito más. Acabó. Dice, porque que sean hermanos no quiere decir que sean hijos de la Virgen María. De la Virgen María, exactamente. Pueden ser primos, pueden ser conocidos. ¿O no? Pero ¿no? Entonces citan, después van y citan dicen más cosas. Entonces, dicen que nuestro Señor era el primogénito, ¿vale? Que eso también está en las Escrituras. San Lucas dice, entonces era el primogénito de la Virgen. Ah, claro. O sea, quiere decir que siendo el primer hijo engendrado, primer hijo. Entonces quiere decir que tuvo más. Si él fue el primero es porque tuvo otros, ¿no? Pero eso también cae por tierra. Porque la palabra primogénito entre los judíos de la época de nuestro Señor significa el que abre el seno. Es el primer hijo, realmente. Pero no quiere decir que haya tenido más hijos. Puede haber sido hijo único. Hijo único también es primogénito, ¿vale? Bueno, entonces... O sea, ya tenemos dos contraargumentos. Primero que hermanos
en el lenguaje de la época del hebreo, era más amplio. Eran los primos o familiares cercanos. Sí. Se trataban todos, eran como hermanos porque no había la pluralidad de especificación de nombres, ¿no? Exacto, en el hebreo antiguo. En el hebreo antiguo. También en el arameo que hablaba nuestro Señor normalmente. Entonces, en el arameo tampoco existe esa especificación. Interesante. Y también esta parte de primogénito. Primogénito no quiere decir que haya tenido más hijos. Puede haber sido hijo único porque se le dice a eso al que abre el seno. O sea, que sale como primer hijo. Bueno, ¿y hay más? Hay más. Entonces primero los herejes iban y decían, ¿no? Decían, pero tenemos Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesús sucedió de la siguiente manera. Cuando su madre María había sido desposada con José, antes de que estuvieran juntos, se encontró con que ella esperaba un hijo del Espíritu Santo. Aquí también dice, es hijo de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, dice, pero antes de que vivieran juntos. Eso quiere decir que después vivieron juntos. Y eso, según la interpretación de ellos, es que ya tuvieron relaciones matrimoniales normales. Es una barbaridad. Sí, claro. Bueno, pues este era el vídeo que era este hereje de la época de San Jerónimo, decía, se centraba sobre todo en esa palabra antes. Si no fuera que después ya tuvo relación y por lo tanto dejó de ser virgen, no hubiese puesto antes. Solo que, claro, San Jerónimo, que era polemista de aquello, ¿no? De sangre. Le dedicó sus epítetos así, sus insultos más terribles a él, ¿no? Y luego le dedica argumentos así, citando parte de la Sagrada Escritura, que la palabra antes, si fuera por eso, habría que interpretar toda la Sagrada Escritura así, ¿no? Entonces, nuestro Señor, por ejemplo, el profeta Isaías, capítulo 46, versículo 4, dice, hasta vuestra vejez yo soy, dice nuestro Señor, ¿no? O sea, Dios, sí, hablando a través del profeta, hasta vuestra vejez yo soy. O sea, vosotros tenéis que ser, dice, en relación conmigo, siempre reconocerme como Dios, es lo que está diciendo. Claro. ¿No? Entonces, según el vídeo, hasta vuestra vejez yo soy, quiere decir que después que uno es viejo, ya Dios no cuenta. Ya no cuenta. Eso ya deja de serlo, ¿no? Entonces el vídeo dice también otra cosa. Dice, nuestro Señor Jesucristo le dice, mirad, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mateos 28, versículo 20. Entonces dice, si Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, quiere decir que después del fin de los tiempos ya no va a estar con nosotros. Se entiende de nosotros. Claro, exactamente. Entonces, o sea, no hay vida eterna. Pues. Claro, entonces Él explica, es una interpretación barata, una interpretación pifia de la palabra hasta. No quiere decir eso. Antes, perdón. Bueno, también, porque en San Mateo el vídeo saca otro argumento y los actuales protestantes también lo dicen. ¿Qué es? Cabezaduras. Dice Mateo capítulo 1, 25. Dice, declara que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Entonces, ahí está la otra clave de los herejes, ¿no? Exacto. Hasta quiere decir que cuando dio a luz a su hijo, ahí ya la conoció. Porque antes no lo había conocido hasta. Entonces, ahí está. Entonces, imagínense. Es lo mismo que el hasta de si yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Nada que ver, pero nada que ver, no quiere decir eso. Dice, es necesario, por lo tanto, cuando le venga con esas objeciones, le diga, mire, no hay ni una coma de la Sagrada Escritura en la cual usted se pueda basar para decir eso. Dice, lo que pasa es que interpreta mal lo que está escrito. Claro. Pero de acuerdo con todos los primeros cristianos. Hay que recordar primero que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita o en el idioma natal de cada uno. Claro, exactamente. Fue sí. En los idiomas de esa época y hay que ver el contexto de cómo se utilizaban las palabras en esa época. Sí. Por ejemplo, y esta parte de por ejemplo, hasta que estuvieron juntos, el propio estar juntos en griego no quiere decir que tuvieron relaciones matrimoniales. Quiere decir que vivían bajo el mismo techo. Eso sí, claro. San José y la Virgen María y el niño Jesús vivían en la misma casa. Estaban juntos, pero nada más. Exacto, sí. Bueno, Y más aún, dice, la propia palabra
asta en griego no implica lo mismo que la palabra inglesa until, ¿no? Ni siquiera hola asta que nosotros, ¿no? Así, un historiador griego podía escribir que no pereció ningún soldado hasta que alcanzaron un lugar seguro. Eso no quiere decir que cuando alcanzaron el lugar seguro, los mataron a todos. Ah, exacto. No, al revés. Al revés. Por eso. Entonces, es un problema de saber interpretar lo que está escrito en el idioma que fue escrito, ¿no? Y ahí está. Y entonces no hay duda. Es coherente toda la Sagrada Escritura con el dogma de la virginidad. Perfecto. Entonces no hay razón, no hay ninguna razón para andarnos con tonterías. Bueno, padre, yo creo que las personas pueden ir escribiendo aquí en sus comentarios las dudas que tengan. Sí. No se olviden de compartir a otras personas para que les llegue esta información tan preciosa, bonita. Este tema de la virginidad, bueno, ya vimos que la Sagrada Escritura lo menciona, los padres de la Iglesia, que es lógico, que es estructurado, etc. Pero ¿qué mensaje quiso dejar Dios con la virginidad para el mundo? O sea, porque es muy bello. Nuestro Señor fue virgen. La Virgen fue virgen. San Juan, no hubo mayor hombre nacido de varón, en el elogio de nuestro Señor Jesucristo. Y después fue el apóstol virgen. El apóstol virgen. San Juan Evangelista. El único digno de recibir la mayor herencia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que era su madre. Y al pie de la cruz recibió el mayor premio que se podía imaginar, que recibir. El apóstol virgen recibió a la Virgen María. Exactamente. Por ser virgen fue su premio de recibir a la Santísima Virgen para cuidarla después de la muerte de nuestro Señor. Entonces es muy bonito ver ese tema porque muchos, los religiosos, las religiosas que hacen el voto de castidad perfecta, porque existe, la castidad matrimonial, que es una cosa, pero la castidad perfecta, que es esta de la virginidad, ¿no? El catálogo. Por ejemplo, Santa María Magdalena, en el sentido estricto de la palabra natural, ella no fue virgen, ¿no? Claro. Pero por un milagro, ella, después de la Virgen María, es la primera que sigue después del catálogo de la Virgen. El catálogo de las vírgenes. O sea, la virginidad puede recuperarse. Milagrosamente. Claro, estamos hablando de la virginidad, como decíamos al principio, estrictamente corporal. Corporal, ¿no? exactamente. A la que nos referimos. Exactamente. Entonces, esta belleza de la virginidad, ¿qué mensaje nos trae Dios con este querer que la madre sea virgen, que él sea virgen, todo? Que amemos la virginidad, que amemos la pureza más, la castidad más perfecta del cuerpo, que es la virginidad, que es una gloria, que una persona reciba una vocación para la virginidad, para la perfecta integridad corporal ofrecida a Dios, siguiendo el modelo y el ejemplo que nos dio la Virgen María y todos nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y hay una cosa muy bonita. Yo no sé si tenemos tiempo para hacer unos minutitos oración. Sí. Y a lo mejor comentar un poquito, porque es tan hermosa, es tan preciosa. El doctor Plinio Correa de Oliveira, él tomó esa decisión, siendo laico, no siendo religioso, ni siendo sacerdote. Él tomó la decisión de mantener su virginidad y llevar una vida célibe para poder dedicarse por entero y completamente al servicio de la Iglesia, sin tener que dividir el tiempo con una familia, ¿no? Exacto. Entonces, él tomó esa decisión por una cuestión de apostolado. Una renuncia sin dejar el mundo, sí. Y como un religioso que abandona el mundo para ir al monasterio, él viviendo en el mundo, dar ese modelo y ese ejemplo de vida célibe y casta y virginal. Y él escribió a pedido nuestro que con tantas dificultades, ¿verdad? Tenemos que mantener la virginidad, la pureza, ¿no? Entonces, sobre todo hoy en día, sí, se proclama lo contrario. Entonces le pedíamos que escribiera alguna oración para ello. Entonces escribió una oración, escribió muchas oraciones pidiendo la virtud de la pureza, pero específicamente hay una que habla de la virginidad. Entonces quería rezarla y que sirviese un poco. Vayan buscando lápiz y papel y pongan el video en velocidad lenta y pueden anotar esta oración muy bonita para que la recen
todos los días, como nosotros lo hacemos. Es muy bonito. Nosotros rezamos. Sí. No, es por devoción, digamos, no por obligación. No, es porque devoción. queremos tenemos que mantener nuestro compromiso de la virginidad. Exacto. Entonces dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía y Madre mía, vedme a vuestros pies, tentado por el pecado que más inmediatamente contrasta con vuestra excelsa pureza. Vos que amasteis tanto la virginidad, que por amor a ella llegasteis a alegarla al celestial arcángel que os anunciaba la honra inefable de la maternidad divina. Vos cuya virginidad fue tan amada por Dios que el Espíritu Santo practicó el milagro indeciblemente sublime de preservarla. Vos cuya virginidad es el perfume sacral que ha inspirado a todas las almas castas a lo largo de los siglos y las inspirará hasta el fin de los tiempos. Tened maternal compasión de este hijo y esclavo que se debate en las seducciones horrendas de la impureza. Dadle una repulsa enérgica contra la tentación, apartad de él al demonio y a las malas ocasiones, y llenad su alma de un intenso e intransigente amor a la pureza. Llenadlo del perfume supremamente puro de vuestra castidad. Inmaculado y sapiencial corazón de María, compadeceos de mí y por mí road. Así sea. Amén. Es un cántico de glorificación, de alabanza a la virginidad de María, al milagro que Dios hizo y a la integridad de la Virgen, incluso como que oponiendo al plan de Dios, la único obstáculo era mantener su virginidad. Y pidiéndola para cada uno. Y pidiéndola para todos sus hijos a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Bueno, una alegría, Padre. Si les ha gustado este video, les dejamos aquí, los que no han visto el primer video del dogma de la Inmaculada, el dogma de la maternidad divina, y el segundo sobre la Inmaculada Concepción, se los dejamos ahora para que los puedan ver, y concluimos con una bendición, Padre. Claro que sí, para todos aquí, no sé hacia dónde. ¿Por aquí? Bueno, aquí mejor. Vamos entonces. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Espero que la hayan oído. Pero bueno, fue dada. Salve María. Salve María, salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!